Reflexión parcial 2, temario A. Problema número 1, inciso A. En este problema realizó un mal despeje, como podemos observar aquí. En vez de pasar a dividir la multiplicación entre la aceleración gravitacional y un medio, multiplica la altura por el resultado de la multiplicación entre gravedad y un medio. Por lo tanto, en el inciso B, al obtener el tiempo incorrecto en el inciso A, ya en sí el inciso estaba mal, ya que a la hora de sustituir el resultado también fue incorrecto. Además, el tiempo lo coloqué como un valor en el lado izquierdo de la ecuación, cuando este punto solo hacía referencia a la velocidad evaluada en un tiempo. Pero en medio de las operaciones también lo tomé como un valor a despejar. Por eso se ve que le resté 3.15 segundos a 30.87. Ahora el problema 2. Inciso A. Toda la interpretación que yo realicé de la gráfica fue errónea. Debí sacar el área bajo la curva de cada una de las secciones del gráfico dado, es decir, este. Por ejemplo, el primer tramo hubiera tenido una recta diagonal que tenía que llegar desde el punto 0 hasta el punto 2,8, como podemos observar acá. Y dado que tenía 2 de base y 8 de altura. Luego una línea horizontal constante en todo el tramo en donde la aceleración era 0. Luego una luego una diagonal que bajara desde 10,8 hasta 12,4, dado que la recta de gráfico de aceleración está debajo del eje XY. Y luego otra recta constante al no tener aceleración en el último tramo. Inciso B y C. Aquí cuando hemos cometido errores, también para obtener el desplazamiento tendría que haber resacado las áreas bajo la curva, pero del gráfico hecho en el inciso A, luego sumar los resultados de cada una de las figuras dado que es desplazamiento. Después con el C tuve que tomar en cuenta la posición inicial dada por el problema y luego sumarle un medio a la aceleración en este intervalo que era de 4. Ahora el problema número 3, inciso A. Para el inciso A mi planteamiento fue incorrecto. Lo que tuve que hacer primero era descomponer el R final en sus componentes tomando en cuenta el ángulo que nos dan. Ya teniendo estos dos datos, le restamos a nuestra posición final las componentes de la inicial y esto nos dará el vector de desplazamiento. Ya solo era de colocarlo en el plano cartesiano, que sería tomando en cuenta sus componentes y escribirlo de manera polar, sacarle la magnitud y obtener el ángulo con la tangente inversa, lo cual me da un resultado de 44.84 grados. Luego, en el inciso C, tuve aún más errores. Porque en el desplazamiento tuve que haber colocado el 0, pues al tomar los signos de mis movimientos, y al ser estos la misma cantidad de, y al ser estos de la misma cantidad, se tendrían que haber cancelado y por lo tanto dar 1. Ahora, para la distancia solo tendría que haber sido de multiplicar por 2 el desplazamiento de la magnitud encontrada en el inciso B, pues aquí solo nos interesa el total recorrido. Por último, el problema número 4, no logré realizarlo, por lo que no hay foto de mi procedimiento, ya que no lo realicé, pero este es el procedimiento correcto y aquí mi error estuvo principalmente en el planteamiento, ya que tenía que tomar en cuenta la velocidad de la gacela junto con su posición inicial de 100 metros. La velocidad dada por el guepardo y tomar 200 metros para la distancia que le faltaba recorrer a la gacela para alcanzar el río.
Además, me faltó usar unidades de medida, pues no cambié las velocidades a metros por segundos para poder operar el problema con las distancias dadas. Luego en el inciso B, lo que tenía que haber hecho es hacer una recta como la roja que se muestra en el gráfico de la resolución, pues la gacela se movía a velocidad constante. Tiene que ser, por lo tanto, la gráfica tiene que ser lineal. Y esta comenzará sobre 100, al ser su posición inicial 100 metros. Por el contraste, el guepardo tenía que ser una curva, pues se tiene aceleración, pero ambos se encuentran bajo el mismo punto. Ahora bien, mi reflexión final es que reconozco que en este parcial he cometido bastantes errores y que hay varias áreas de mejora que debo tomar en cuenta para las próximas actividades y evaluaciones. Por ejemplo, tengo que mejorar en mi despeje de variables, saber bien elegir las fórmulas y qué valores sustituir. Asimismo, tengo que trabajar en mi interpretación de gráficas y como saber si debo integrar o derivar. Además, como punto general, tengo que trabajar en mis habilidades de interpretación para saber qué es lo que requieren de mí y de qué manera abocar el problema planteado. Para el módulo actual, trataré de practicar todos estos factores junto con otros compañeros y así poder aumentar mis calificaciones en futuras evaluaciones y actividades.